Bueno, aquí estamos nuevamente para hacer uso de la palabra, como hacemos habitualmente ya, porque ya le dimos comienzo a esto. Estamos con el doctor Chinaski, a quien agradecemos que haya venido, porque estás de gira. No me quemé, Osvaldo. Estabas, bueno, mucho laburo tenés, a eso me refiero. Tengo mucho laburo, sí. Estuvimos de gira la semana pasada. Esta semana estuvimos en Rosario. La semana que viene emprendemos otra gira por la provincia de Buenos Aires la semana que viene. Hay todo así como una cuestión de que la gente quiere escuchar algunas respuestas. Y esto del podcast sirve y mucho. Nosotros estuvimos tratando algunos temas de derecho penal, por ahí. La gente responde y dice, sí, esto no lo sabía, está bueno. Siempre se dijo que Francia y Argentina son los mayores consumidores, y Nueva York a lo mejor por ahí también, ¿no?, de psicología. ¿Es así? ¿Hay un ranking? ¿Existe eso? Sí, hay un ranking porque hay mediciones, estadísticas. Lo que pasa es, claro, que vos fíjate que en realidad la psicología, Lacan decía, hay tantos psicólogos como psicologías, ¿no? Es algo difícil de medir la psicología porque no se sabe bien qué es. El psicoanálisis sí es una cosa seria, ¿no? Que tiene un padre, ¿viste? Existe Freud, tiene un corpus de saber. Y el psicoanálisis triunfó sobre todo en esos 3 países que vos nombraste. Estados Unidos es el psicoanálisis oficial, es donde Estados Unidos triunfó, ganó la batalla en los años 30 del siglo pasado y desde entonces se mantuvo inamovible en el poder, ¿no? Es como el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el socialismo en Rosario. Estados Unidos está en el poder en psicoanálisis desde los años 30. Y en Francia es donde apareció el principal representante de la oposición, si seguimos con la analogía con la política, que es Jacques Lacan, que desde el oficialismo, desde la institución oficial de psicoanálisis, empieza a cuestionar la interpretación que habían hecho los norteamericanos del texto freudiano. Entonces se va abriendo ahí la gran grieta de los psicoanalistas, que es más quilombo que la interna peronista, porque de un lado estamos los freudianos y del otro lado están los freudianos. Todos nos decimos freudianos y todos tenemos el mismo cuadrito de Freud en el consultorio. Porque de un lado están la interpretación oficial de Freud, que es la de los yanquis, y del otro lado está la interpretación de Lacan, que cuestiona la interpretación de los yanquis. Y Lacan dice, pero nosotros somos los verdaderos freudianos. Nos dicen lacaniano para bajarlo el precio, como Claro. decía Néstor. Pero nosotros somos los verdaderos freudianos. No se digan lacanianos, digámonos freudianos, decía Lacan. Entonces, bueno, están los freudianos de Estados Unidos, de Nueva York, los freudianos de Francia, y los argentinos, que somos como una mezcla, un mix. Sí, porque acá el psicoanálisis en Argentina empezó como una sucursal de Norteamérica. Empezó con la APA, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es la institución oficial de psicoanálisis argentina, que es una sucursal de la IPA, de la oficial, la de Estados Unidos. Pero después acá empezó a llegar Jacques Lacan a través de Oscar Mazota, un psicoanalista muy importante argentino, y entonces empezó a criar un monstruo en Argentina, que es un monstruo de 2 cabezas, es un engendro que muchas veces practica el psicoanálisis a la norteamericana, pero con vocabulario lacaniano. Y Argentina es un país que le gusta mucho el chamullo, ¿viste? Nos gusta mucho el Te iba a decir, el guitarreo, chamullo, ¿no? Se Claro, guitarrea mucho. nos gusta conversar, detenernos a conversar. Tengo pacientes, gente que se analiza, obvio que argentinos, ponele, viviendo en Europa o en Estados Unidos, que extrañan mucho el chamullo argentino, el comer un asado y quedarse toda la tarde hablando al pedo, tocando la guitarra, esos rituales populares amorosos tan necesarios, tan importantes, que allá en el primer mundo están en desuso por lo que cuentan los analizantes. Eso de estar hablando de qué nos pasa, no pasa mucho allá, indudablemente. Bueno, acá estamos en ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? Parece que allá no se estila tanto hablar de qué les pasa. Y entonces quizá por eso en Argentina también haya tantos psicoanalistas. ¿Y que se lo manchan?
se lo tragan, se lo comen los problemas que tienen. No. Digo, porque acá muchas veces te dicen, viste, anda a analizarte, anda al psicólogo, te dicen, cuando vos tenés algún bolonqui. Hay gente que por ahí tiene, bueno, Argentina es un país en un momento se hacía el tour de la angustia, ¿no? Anda a ver a los jubilados, anda a ver las casas precarias que tenemos en la entrada de Rosario. Hay como una cuestión con la angustia, con el no, no tomarnos las cosas a la ligera, y que todo sea un problema. Entonces muchas veces te dicen, anda, hace un poquito de terapia, te va a hacer bien. ¿Qué hacen en otros países? No le dan bola, se lo tragan, ¿qué hacen? No sé qué hacen. Supongo que no le darán mucha bola, ¿no? Viste que bajo el capital la idea es que la gente vaya derechito para adelante, ¿no? Cual bestia de carga, ¿no? Lacan dice en el seminario de la ética del psicoanálisis, dice, todo amo cuando llega al poder dice siempre lo mismo. Dice, he venido a liberarlos. En cuanto a ustedes, sigan trabajando, que la producción no se detenga y que el deseo espere sentado, ¿no? El amo siempre nos quiere produciendo, ¿no? En la rueda de la producción, laburando. Y por eso la propuesta, el invento de Freud es escandaloso para la rueda de la producción y para el American Way of Life, ni hablar, porque es al revés. No, que la producción espere, ¿no? Vamos a conversar, detengámonos acá a conversar en esta habitación por un tiempo indeterminado. Bueno, pero ¿y cuánto vamos a estar? No sabemos, ¿no? Porque nos haga falta, ¿no? Entonces es realmente una propuesta escandalosa, y sobre todo escandalosa porque es contraria a toda lógica utilitaria, porque alguien paga para trabajar, porque el analizante es el que hace el trabajo arduo, claro, ¿no? Es pagar para trabajar, para hablar de cosas que no se sabe de antemano si son importantes o no, porque uno lo invita a que asocien libremente, no le dice hábleme de cosas importantes, ¿no? Lo invita a que agarre la palabra, ¿no? Y se ponga a hablar por un tiempo indeterminado con un desconocido en una habitación. Y que por ahí le cuente cosas que son absolutamente íntimas. Claro, no es que nosotros pedimos que nos cuenten intimidades, porque no tenemos esa cosa que tiene a veces la oscura, ¿viste? Contame los pecados, ¿no? Nosotros no nos interesa que nos cuenten pecados. Pero sí nos interesa que el que viene, nos interesa hacerlo hablar de lo que no quiere hablar. No porque seamos sádicos, porque de eso se trata nuestro trabajo. Lo que está escondido, lo que está bajo la alfombra. Aquello de lo que no habla, porque uno está enfermo de lo que no habla. Eso es algo también que puntualizó muy bien Mazota. Porque en la época de Mazota se decía mucho que estamos enfermos de lo que se hablaba en casa, en nuestra casa familiar, en la siniestra cueva donde las aventuras son imposibles, le llamaba Enrique Sims al hogar familiar. Y Mazota dice, sí, estamos enfermos de lo que se hablaba en casa, pero sobre todo estamos enfermos de lo que no se hablaba en casa. Estamos enfermos de lo que no se dice. Y Freud también lo dice así, porque Freud dice, el que paga, en un análisis, no paga por las palabras que dice, paga por las que no dice. Y cuando las pueda decir, donde las quiere decir, a quien se las quiere decir, ya no va a necesitar venir a poner su tiempo y su dinero acá, en mi consultorio. Entonces uno paga por lo que no dice. Entonces va al consultorio a hablar de lo que no habla, a hablar de lo que no quiere hablar, o de lo que le cuesta hablar, también podemos decir. Uno para hablar de lo que quiere no necesita pagarle a un psicoanalista. Llamás a un amigo y le invitás a tomar un café, y le hablás de lo que vos querés a tu amigo. El psicoanalista vas a hablar de lo que no querés hablar. Y el psicoanalista tiene que conducirte a vos, hacerte hablar de lo que no querés hablar. Se me ocurre, cuando vos decís eso, hay una cuestión de responsabilidad que uno tiene con querer superar esas cuestiones, ¿no? El laburo, como vos decís, pagás para laburar, porque el trabajo siempre es del analizante, no es nunca del profesional. El profesional a lo mejor le tira alguna punta como para que se dé cuenta. ¿Es así más o menos? Pará, no bajé el precio a nosotros. No. El analista tiene su parte de trabajo. Yo digo que el trabajo arduo lo hace el analizante, porque si el analizante no agarra la palabra, no agarra la pala de la palabra, y motoriza, él le da el arranque a la conversación. Viste que el analista no, si el que viene no habla, nosotros no hablamos. Claro. Pero el analista tiene su parte del trabajo, por esto que te decía, porque vos no te quedás pasivamente a
como un testigo fascinado del goce de bla 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 del otro. Porque si vos lo dejás al otro que hable libremente, lo que va a hacer el que viene es hablar de lo que le queda cómodo hablar. Te va a cantar el estribillo que le queda cómodo cantar. Que básicamente siempre más o menos es el mismo, que yo soy un muchacho bueno, honrado, y que al mundo nada le importa y que no me devuelven todo lo que yo hago, y que mi esposa no hace, y yo soy muy bueno y trabajo y me rompo el lomo, y mi mujer no, y mis hijos no colaboran, y en el programa que tengo hago todo yo y los otros no. El cuento que todos en siempre, contra mío. Sí, exactamente, el cuento que nos cuenta siempre a cada uno nuestro propio narcisismo de que uno hace mucho y los otros no, y que bueno, que somos buenos. Ese cuento que nos queda cómodo contar, el analista lo interviene, no se lo come, no lo compra, y te tiene que conducir a vos a hablar de lo que realmente tenés que hablar, a decir las palabras que realmente tienen peso para vos. Te tiene que ayudar a podar la selva del fantasma, dice Lacan. Por la selva del fantasma quiere decir que el que viene te cuenta toda una novela y personajes, y después fui acá y allá y te arma todo un teatro lleno de detalles innecesarios. Y el analista tiene que sacar la guadaña del deseo del analista y va recortando, va podando la selva del fantasma y te va conduciendo a vos a hablar de lo que realmente tenés que hablar, las palabras que realmente vos tenés que poder decir para moverte de donde estás. Entonces es un laburo arduo también el del analista, no es que uno se sienta a fumar la pipa y hacer silencio. Es que muchos lo hagan, no tengo dudas. Pero no es la idea. No, pero por eso te digo, hay una cuestión de bajar el precio. Sobre todo aquella gente que te dice, no, yo no creo en el psicoanálisis. Y te dice, ¿qué vas a ir a que un tipo te escuche? Bueno, esto que hablábamos recién, ¿no? Hay toda una cuestión también con el tema de esto que decíamos, hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo uno mismo de las cuestiones que tiene. Pero también a no hacerse cargo de otras cuestiones. Nosotros hablamos hace unos días, estamos hablando de derecho penal, y hay una cuestión que tiene el derecho penal y que habla sobre la dominabilidad del acto. O sea, el imputado que no tiene dominabilidad del acto no puede ser imputado, porque no lo puede dominar, no tiene la capacidad. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos dominabilidad sobre algunas cuestiones de la vida común y corriente, y no la tenemos. Y con esos problemitas llegamos, ¿no? Es genial esto que plantea. Esa subversión es una operación típicamente neurótica. El neurótico Lacan lo dice en estos términos, suele confundir la imposibilidad con la impotencia. Ahí donde se topa con lo imposible, con algo que realmente está fuera de su alcance, lo suele interpretar como que es efecto de su impotencia. Y cuando realmente se trata de su impotencia, de que no está poniendo la voluntad, el esfuerzo, el estudio que debería, es imposible, dice, ¿no? Con Juan Carlos Pelotudo, ¿no? ¿Viste? Eso lo ilustra muy bien el sketch de Saborido y Capusotto, de Juan Carlos Pelotudo, porque es un tipo que es imposible. No es imposible tocar la guitarra, tenés que poner un poco más de esfuerzo, de voluntad, de horas de estudio. Él enseguida está diciendo que es imposible, cuando no, tenés que hacer un esfuerzo, querido. Ahora otras veces no tiene que ver con tu esfuerzo, otras veces realmente se trata de un imposible. Y ahí el neurótico suele interpretar que es por mi culpa. ¿No? Claro. Solemos subvertir los valores. Yo tengo un analizante, me acuerdo que había tenido un accidente en el cual él no tenía pero ni un gramo de responsabilidad. Pasó una patrulla en rojo, lo cruzó, él venía con la onda verde en la motito, yendo un poco ligero, pero con la onda verde porque la mujer estaba por dar a luz en esos días, entonces él estaba volviendo al laburo y quería llegar a casa a ver cómo estaba la mujer que estaba por parir. Y iba la motito concentrado con la onda verde y pasó un patrullero en rojo corriendo a nadie seguramente, y se lo levantó por los aires y lo pulverizó, le rompió todos los huesos. Y él se torturaba con que cómo no lo vio al patrullero. No. Pero después, él sí era responsable de muchas cagadas que hacía. Y él se quejaba con Juan Carlos Pelotudo de que es imposible. Y eran cosas que realmente estaban a su alcance. Es muy divertido eso que señala. Lo hacemos siempre los neuróticos. Y el neurótico es, a ver, se podría decir que es la media de la persona que va a hacer una
una consulta. Digo, porque muchas veces tenemos esto, ¿no? De nunca tener la culpa. Me acuerdo en uno de los podcasts que andan dando vuelta por ahí, de tus intervenciones, te preguntan, ¿no? Yo te hago daño, pero vos después tenés la culpa, no la tengo yo la culpa. O sea, nunca tengo la culpa de nada. Es más o menos esa la media. Y esto que hablamos, ¿no? De los europeos, los yanquis, el argentino me parece como que hay una cuestión con el tema de la culpa, de que yo nunca la tengo. Siempre el culpable sos vos. Claro, sí, a veces es así como los accidentes de tránsito, ¿no? Hace poco escuchaba a un dibujante, pero que es también cantautor, Max Aguirre, que en su concierto de sus canciones de tango, él hace una diferencia entre el sujeto del bolero y el del tango. Él decía que el del bolero está más próximo a un analizante que se tira en un diván a preguntarse qué he hecho yo mal para perderla. Mientras que el tango es más esta lógica, decía él, tipo accidente de tránsito, siempre la culpa es del otro. Sí. Con la culpa sucede algo muy interesante que lo puntualiza muy bien Lacan. Lacan dice, la culpa solo la siente el inocente. El culpable no siente culpa. El culpable lo que tiene es miedo de que lo agarren. Claro. Entonces, cuando vos te sentís culpable, cuando sentís la culpa, es cuando no sos culpable. Cuando sos culpable no sentís culpa, ¿no? Está ese juego siempre. Entonces, Freud dice, lo plantea, por ejemplo, el malestar en la cultura, pero muchas veces lo plantea Freud. El más culpable, dice Freud, es el santo. Es el religioso, el sacerdote. Es el que más renuncia. El que renuncia, porque de lo único que se es culpable en psicoanálisis, así lo dice Lacan en el Seminario de la Ética del Psicoanálisis, donde Lacan hace su interpretación del malestar en la cultura de Freud, son textos que están directamente en relación al malestar en la cultura de Freud, la ética del psicoanálisis en Lacan. Lacan dice, de lo único que se es culpable en psicoanálisis es de ceder en el deseo. Somos culpables de ceder en el deseo, ¿no? De quitarnos esa responsabilidad deseante que necesaria para tener una vida posible. Vos sabés que a propósito de esto, del deseo, leyendo, viste que uno a veces tiene que leer un montón de cosas como para entenderlas. Digo, para no después no guitarrar también, muchas veces ocurre. Se me ocurrió leer Anton LaVey. Ajá. Que habla de satanismo, pero el satanismo que no es adorar al demonio, sino que dice es tratar de reconocer que somos humanos y que los humanos tenemos algunas cuestiones que son oscuras y que si las reconoces no vas a ir a cometer un delito, por ejemplo, en pos de el señor de la oscuridad, de las tinieblas, sino que estás reconociendo que tenés un montón de cuestiones. Esto de la culpa, el manejo de la culpa, muchas veces no reconocerse que uno puede cometer un error o que puede llegar a tener un deseo oculto, también juega con esto del tema de la culpa. Claro, bueno, eso es bien freudiano el planteo que vos traes, porque Freud también hablaba de los demonios. Freud decía, por ejemplo, si han acudido los demonios, no los dejemos seguir sin antes interrogarlos, ¿no? Los demonios del inconsciente, ¿no? Cuando un analizante, por ejemplo, produce un lapsus en el consultorio, ¿viste? Un lapsus cuando decide una cosa queriendo decir otra, y rápidamente el yo sale a decir, no, bueno, pero yo quise decir otra cosa, ¿no? Se justifica. Y se justifica, ¿no? Cuento que estamos conversando fuera del aire nosotros, y vos queriendo decir la palabra cuidar, dijiste curar, ¿no? Enseguida sale el yo enmendar, no, claro, dijo curar porque también, ¿no? Uno intenta acomodarlo. Y Freud decía, bueno, pero a ver, ¿y por qué? Dijo, ¿no? No, bueno, pero quise decir, déjenme seguir con lo que yo... No, si los demonios han acudido, no los dejemos ir sin antes interrogarlos, ¿no? Los demonios en el sentido de esa cosa oscura de uno, no necesariamente maligna, ¿no? Pero cochina puede ser, ¿no? Maligna en ese sentido, que es necesario poder vérselas. Por eso el psicoanálisis no es una experiencia grata, porque no es que vos vas a confirmar que sos una buena persona, no, vas a confirmar que el cuento que vos te contás de que sos una buena persona es un cuento que viene a tapar ciertas miserias tuyas, que si vos tuvieras el coraje de vértelas con esa oscuridad que te habita, quizá puedas hacer algo mejor con esos demonios que viven
en vos, ¿no? Y que son vos. Sacarle provecho. También, sacarle provecho. Pero bueno, siempre es más cómodo el mal ubicarlo afuera, ¿no? Por eso Freud, cuando habla del malestar en la cultura, Freud no está diciendo que la cultura necesariamente la pasemos mal, ni que la cultura sea causa de sufrimiento. No, Freud dice que el malestar es inherente al propio intento de organización social, a la propia familia o al propio sujeto, ¿no? Lo opuesto a ubicar el malestar como inherente a toda organización cultural es ubicar la causa del malestar afuera, que son los discursos del racismo, de la segregación, de la envidia, del odio, ¿no? Es decir, la causa del mal está afuera. La razón por la cual, no sé, tomemos un ejemplo conocido de la historia, los alemanes trabajan de sol a sol y aún así no llegan a fin de mes, es porque hay un elemento perturbador que es la causa del mal, que se están llevando todo el oro y son los judíos, ¿no? O sea, el discurso de la segregación pone la causa del mal afuera. Y Freud dice, no, hay que reconocer la causa del malestar como propia, como inherente a la propia organización social, a la propia comunidad, a la propia familia y al propio sujeto, ¿no? Siempre uno quiere ubicar el mal afuera. Mirá si lo hubiese escuchado el dictador alemán, Hitler. Que a lo mejor hubiese... Lo escuchó y lo fue a buscar. Y por eso Freud tuvo que rajar para Londres. Culpa tuya, le dijo. Sí, claro. Pero mirá si lo hubiese escuchado para bien, digo. No hubiésemos ahorrado un montón de cosas. Sí. Pero no, prefirió sacar la culpa hacia afuera. Vos sabés que en la familia sucede mucho también. Muchas veces las familias se autoproclaman buenas y santas y ubican el mal en los vecinos o en los amiguitos del hijo, ¿viste? Hay familias que operan como un núcleo paranoico donde todos los goces cochinos propios de la familia son negados, reprimidos y proyectados afuera. Claro. Entonces miran con malos ojos a la amiguita de la hija, porque es negrita, sí, que es la que la lleva por el mal camino. Peroncha, que la lleva por el mal camino, es peronista, seguro le va a hacer fumar porro, ¿no? Sí, esas cosas. Y muchas veces los miedos de las familias son proporcionales a los goces cochinos que reprime. Claro. Muchas veces cuando las familias tienen mucho temor de que a los chicos les roben en la calle, habría que revisar si en la familia no hay un chorro. Si el padre honesto que tienen no es un empresario cagador que vive de la plusvalía y de explotar gente, por ejemplo. Claro. Que no se dice, además. No, un santo, no un señor honrado que vota la libertad avanza. Y que va a misa todos los domingos. Sí, por supuesto. Obviamente. Esto que decías, bueno, me da la impresión de que hay un paralelismo con... Se hablaba, en la época del pueblo alemán, se hablaba del pensamiento del pueblo alemán, como que dañaba el pensamiento del buen alemán. Y hoy estamos hablando del argentino de bien, que no se sabe muy bien qué es un argentino de bien, y que muchas veces trata como de imponer una moral y una ética desde el lugar de la libertad, porque muchas veces vos decís, bueno, yo soy partidario de la libertad, pero trato de imponer una moral y una ética. ¿Qué ocurre? Bueno, está ocurriendo ahora con, por ejemplo, la reforma del Código Penal, que cada vez lo van a hacer con más delitos contra la sociedad. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? De trasladar la culpa o lo que yo siento y tratar de imponer también una conducta al otro. ¿Pasa por ahí también? Por tratar de imponer algo que yo creo que es el deber ser. Sí, claro. La ideología dominante tiene siempre mucho de eso, ¿no? Imponer modelos de conducta, de comportamiento y tolerar muy mal la diferencia. Te quería hacer un comentario respecto a este planteo de la libertad, que a mí me parece importante puntualizar. Que la versión oficial de la libertad, que te está sonando tanto últimamente, es Freud sugiere que la libertad humana es lo contrario a lo que promueve la versión oficial de la libertad. Porque Freud dice que la libertad humana es la libertad de amar.
Y por lo tanto es la libertad de depender. Porque uno cuando ama depende del otro. Necesita que el otro esté bien, que aparezca, que responda a los mensajes, que avise que no la secuestró el del Uber, qué sé yo, que me mire la histeria del Instagram. A mí solo me pasa eso, Waldo, no me mire así. A todos le pasa. Uno cuando ama depende. Y la libertad esta de no depender es la libertad de los animales salvajes, la libertad de los leones, de los halcones. Pero sí pueden ser libres porque no aman. Viste que el animal salvaje muy prontamente se independiza, a las pocas semanas de vida. Si te he visto no me acuerdo, se puede cruzar al progenitor y se lo come o se lo coge, ¿no? Sí. Pero nosotros los humanos no terminamos nunca de independizarnos. Tenés 40 años y seguís yendo a comer a lo de la vieja todos los domingos. Claro. ¿No? Y te volvés con el tupper de milanesa. Y te buscas una mina parecida a tu vieja. Exactamente, donde reproducir más o menos en la siniestra cueva familiar, pero agregándole alguna cosita para que el amor no sea solo repetición, sino agregarle alguna novedad, pero siempre más o menos parecido a donde uno viene. Y Freud dice, tener conocimiento de esa precariedad, ¿por qué armas una familia? Porque te das cuenta que solo no vas a poder con la vida. Somos un animal social. Sí, está bien decirlo de esa manera, Freud lo considera de esa manera, dice somos seres gregarios, él lo toma de un sociólogo, pero pues, Freud agrega algo muy interesante. Freud dice, es por la castración que armamos comunidades. La castración es el término que utiliza Freud para decir que uno se sabe roto, se sabe incompleto, ¿no? Sabe que solo no sirve para nada, que no valemos un mango cada uno librado a nuestra propia individualidad, que necesitamos de los otros, necesitamos armar pueblos, armar comunidades, armar historias de amor, pareja, familias, equipos de trabajo, que no podés solo, que si sos vos tu propio jefe, como dice la ideología dominante, no, te va a ir para el culo, ¿no? Te vas a morir de tristeza y de soledad y sobre todo no vas a hacer nada que valga la pena, ¿no? Entonces, Freud plantea la necesidad de salir por la vía del otro, de lo colectivo, ¿no? De juntarse con otro. Por eso te decía que son versiones, no es que a Freud no le interese la libertad, ¿no? O al peronismo, pero son versiones directamente contrapuestas de la libertad. Claro, son dos modelos. Esto que decías vos, ¿no? Lo de, por ejemplo, el laburo, ¿no? Que está de moda ser emprendedor. Y bueno, cuando te dicen, vos decís, y mira, yo no gano buena guita, ¿y por qué no emprendés? Te dicen, ¿no? Y yo no nací para emprender, o sea, yo laburo y me gusta tener un sueldo. ¿Y por qué no? Porque también es parte de la libertad, ¿no? De ser libre y decir, yo quiero que alguien me garpe por lo que yo estoy haciendo. Uh-huh. Yo escribo, por ejemplo. A mí me gusta escribir. Bueno, yo escribo y quiero que me garpen por eso. Canto, quiero cantar y que me garpen por eso. Soy abogado, quiero defender a alguien y que me garpen por eso. ¿Por qué tengo que ser el emprendedor si quizás yo no puedo o no sé hacerlo? Hay como una imposición, digo. Sí, a mí me parece que lo choto del cuento del emprendedor es este eslogan berreta del sé tu propio jefe. Porque el emprendedor también está muy bien lo que vos planteás. Yo tengo un deseo. Es difícil hacer guita con el deseo bajo el capitalismo. Eso ni hablar. Lo que te ofrece el capital siempre es agachar la cabeza y hacerte explotar por otro. O sea, vender tu tiempo y tu fuerza de trabajo, ¿no? La supuesta libertad que le dio el capital al obrero, que es la libertad de entregar el orto, ¿no? La libertad de entregar su tiempo y su fuerza de trabajo. Es decir, de ofrecerse él mismo como una mercancía, dice Marx. Ya no podía, como el feudalismo, poner su objeto. Ahora él mismo se tenía que poner como objeto, como mercancía, entregando su tiempo y su fuerza de trabajo, ¿no? Al explotador de turno. Pero entonces decíamos, vos tenés un deseo, o sea, tenés un deseo de cantar, necesitas del deseo del otro, el deseo de alguien que escuche, y que ese deseo del otro se cifre en dinero, pagando un ticket, ¿no? Y nos encontramos. Está perfecto. Lo choto del cuento del emprendedor es cuando nos quieren vender de que es sin los otros que vos lo tenés que armar, ¿no? ¿Viste el eslogan te decía de ser tu propio jefe? Es horrible, vos escuchás chicos repitiendo ese estribillo nefasto. Soy mi propio jefe. Es terrible, además con lo hermoso y con lo necesario, con lo interesante y lo divertido que es trabajar con otros. Uh-huh. Que las cosas empiezan a
a funcionar, ¿no? Cuando te juntás con otros. Yo, por ejemplo, doy un ejemplo autobiográfico. Yo hago divulgación de psicoanálisis hace unos 10 años más o menos, un poco más incluso. Y hasta hace poco, hasta hace un año y chirola, tenía yo 4.000 seguidores. Y le mostré a un amigo, programador, dije, mirá, aprendí a usar una aplicación para editar video. Y le mostré, y mi amigo lo vio y dice, che, Chinaski, es una cagada lo que hiciste. Es malísimo, está pésimo, tiene que ser vertical, lo hiciste apaisado, tiene que tener subtítulos, no tiene, está mal cortado, está mal editado. Vos no puedes hacer esto, dejá de comerte el cuento de ser tu propio jefe. Vos si querés realmente el laburo que hacés en la divulgación, que empiece a viajar, que la gente empiece a ver y empezar a dedicarte un poco a eso, tenés que armarte un equipo, tenés que juntarte con un par de amigos, uno que sepa editar, que te haga los videos, uno que sepa hacer música, que te haga él una musiquita original, yo te armo el podcast, nos juntamos 4 o 5 amigos y le hice caso y así empezó a funcionar la cosa. Al mes pasé de tener 4.000 seguidores a tener 20.000. Al otro mes tenía 40.000 y me llamó la Negra Bernasi para el programa. Pero fue el... Por delegar. Un poco. No, por delegar, pero más que porque delegar, ¿viste? Parece como que es una forma... A mí me gusta más decirlo, armar equipos, ¿no? Laburo colectivo, juntarse con otros. Sí, da la impresión de como si fuese jefe, ¿no? Claro, delegar parece digo, como que... ¿no? Hacer lo que uno no quiere o no sabe o no puede. Esto es reconocerse limitado y necesitado del otro. Claro. Y decir, juntémonos y entre los dos hagamos algo mejor que ni tú ni yo podríamos hacer cada uno por su lado. Que en definitiva una historia de amor es eso, ¿no? Vos te juntaste con tu esposa para mejorarse ustedes, ¿no? Claro. Lacan dice que el amor es un engaño, ¿no? Porque uno cuando ama se engaña. Y es verdad. Porque vos siempre el ser amado te parece que es el más hermoso del mundo. Y no es verdad. Viste que claro. después te separás, lo cruzás por la calle y decís, nada, es verdad, no era tan hermosa. ¿No? Era bastante, incluso te cruzás de calle a veces. Sí, ¿no? sí. Yo anduve ahí. Claro, Dice la decís, ¿qué gente. hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? estómago? Claro. ¿Qué misterio mi estómago? Pero hasta con tu equipo de fútbol te pasa. Yo estoy convencido de Newell's Old Boys de Rosario es el mejor equipo del mundo. Pero hablo con otra gente que no es de Newell y me dicen que no. ¿Y cómo haces? Claro. ¿Cómo haces para, de alguna manera, llevar tu deseo de que sea de esa manera y que a otra persona? Eso, la ajenidad, ¿no? Yo lo llevo también al otro plano, más allá de la pasión, que uno no la cambia, como decía Sí, el personaje de Franchella. El personaje de Franchella. Sí, hay otra cuestión, digo, lo ajeno que a mí no me afecta, lo ajeno, y que por eso muchas veces, esto que decías, ¿no? La falta de empatía, la falta de solidaridad, sentarse, son 2 minutos que te tenés que sentar y decir, che, le está pasando mal. Uh-huh. Y que muchas veces es lo que vemos. Yo veo cada vez más gente en la calle y lo hablamos con mi hijo el otro día. Digo, che, duele esto, ver tanta gente en la calle que no tiene ni para morfar, que su ir al supermercado es abrir un container para ver si quedó algo de comida. Uh-huh. Mientras vos vas al supermercado, aunque tarjetes, aunque te vaya mal, aunque tengas que hacer revoleos. Y eso, digo, lo ajeno no duele, entonces no me preocupa. ¿Por qué se suscita esta cuestión? Volvemos a lo mismo, a lo mejor a lo que empezamos a hablar en un comienzo. Sí, porque ahora está promovida oficialmente la ideología del individualismo, ¿no? Y por lo tanto es una época oscurantista, diría Jacques Lacan, porque Lacan decía el oscurantismo es la revalorización de nociones refutadas. Y la noción de individuo ya había sido refutada por Freud, porque individuo quiere decir indiviso, ¿no? Que no se divide, que hace uno consigo mismo. Y Freud dice, no es así. Nadie hace uno consigo mismo. Estamos rotos. Freud decía, el yo es la puntita del iceberg. Estamos gobernados por una multiplicidad de determinismos inconscientes, históricos, reales, simbólicos, imaginarios que desconocemos o que conocemos pero que no podemos modificar. Estamos divididos y contrariados y no hacemos uno. Y es por eso que necesitamos del engaño del amor, porque antes te decía el amor es un engaño, pero es un engaño que dice una verdad mayor, como dice una canción de los Babasónicos. Porque después vos te engañás y te juntás con tu esposa y se mejoran ustedes y hacen algo mejor que cada uno por su lado no hubiera podido hacer. Por ejemplo, los hijos, que no lo podía tener cada uno solito por su lado. Entonces, ahora está promovida de manera oficial, está avalada la ideología de la libertad como un asunto individual.
Marx decía, promover la libertad como un asunto individual es una astucia del capital, porque la libertad es un asunto colectivo. Claro. Para Marx también la libertad era la libertad de juntarse con otros. Es decir, la libertad era la libertad de huir de la precaria individualidad, reconociéndola desvalida y precaria, y poder confiar en el otro, poder confiar de que con el otro podemos hacer algo mejor, ¿no? Bueno, esto que vos decías de las instancias superadas, ¿no? El Estado se crea finalmente y el orden social se va creando porque el tipo que estaba en su casa, en su rancho, en su estancia, ponele, no podía criar los animales, hacerse la ropa, qué sé yo, cortarse el pelo porque a lo mejor no sabía cómo. Entonces se fue o delegando o buscando las medias naranjas de cada una de las actividades. Y así se fue creando la sociedad, el Estado. Claro. Y hoy estamos negando todo eso, ¿no? Hoy estamos negando todo eso. Hoy vos te tenés que arreglar de vos y ocupar de vos. Viste que ahora incluso los creadores del Sé tu propio jefe, ahora sintetizan y reparten una falopa aún más berreta, que se llama amor propio. ¿Viste? Ahora vos te tenés que amar a vos mismo, ¿no? Hay una psicoanalista, Alexandra Cohen, que plantea en su libro Y sin embargo el amor, dice, el amor propio es una droga que viene en crema, que vos te la pasás por toda la cuerpa y hace que el otro te resbale, ¿no? Que no te haga nada, ¿no? Te tenés que amar a vos mismo, ¿no? Claro. Y cuando te afecta en realidad. ¿Cómo? Cuando te afecta en realidad, si el otro te ama o no te ama, porque nos va afectando. ¿Y por qué de dónde sacás el amor propio? No lo secretan las tripas, no lo produce el páncreas, el amor propio. Es verdad, está bien, sí, hay que quererse a uno mismo, pero el amor propio no es propio, porque lo sacás de afuera. Viste que vos cuando andás más o menos bien, ¿no? Va bien el podcast, está bien en la relación con tu hijo, con tus compañeros de laburo, con tu esposa, con los amigos, te va más o menos bien en el amor, y te tratás bien, ¿viste? Entonces, no sé, te luqueás, te comprás cosas que te gustan, te atendés un poco, te tratás bien, ¿no? Te das gustos. Ahora, cuando te vamos medio mal afuera, no sé, los amigos no te invitan más a los asados, te echaron de la banda donde tocabas, te dejó tu mujer, te empezás a tratar medio para el culo, ¿viste? Lo exteriorizás. Empezás a consumir cosas que te hacen mal, empezás a fumar mucho, o a tomar mucho whisky, o cocaína, y te empezás a tratar para el orto a vos mismo. Entonces, la joda del amor propio, el amor viene afuera. Ese amor que vos te das a vos mismo es el que te dan los otros. Es lo que vos haces afuera, que después de algún modo sí lo replicás con tu propio cuerpo. Pero si te va mal afuera, no te vas a tratar bien a vos. No vas a tener amor propio, no vas a encontrar en ningún lado la cremita esa. Hace un ratito vos hablabas de que somos seres gregarios y bueno, para ser gregario muchas veces tenés la parte buena y la parte mala, ¿no? Los perros de Pavlov creían que cuando sonaba la campanita esa era la causa de la comida, cuando en realidad era otra la causa de la comida, era que alguien viniera y se la sirviera y le pudiera dar de comer. ¿Qué es lo que pasa, digo, socialmente? Porque viste que van cambiando. Muchas veces cuando uno tiene una discusión yo digo, mira que los periodos políticos duran, no son de un día para otro. Hoy votamos a fulano, mañana votamos a mengano. La gente va haciendo caso a costumbres que se van arraigando en la sociedad. ¿Cuánto se arraiga? ¿O cuánto se puede arraigar esto del individualismo? ¿Cuánto se puede sostener? Teniendo en cuenta que en algún momento nos necesitamos. Sí, bueno, pero hay algo que plantea el filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Žižek, él lo dice muy bien. Žižek dice, la ideología triunfa cuando vos pensás que eso que vos pensás lo pensás vos. Ahí es cuando triunfa la ideología. Cuando estás convencido de que a vos se te ocurrió ser tu propio jefe, por ejemplo. Ahí es cuando triunfa la ideología. Cuando estás convencido de que a vos se te ocurrió comprarte esa huevada que te estás comprando en el shopping a la misma hora que 800 pelotudos están comprando lo mismo, pero se te ocurrió a vos, ¿no? Ahí es cuando triunfa la ideología, ¿no? Cuando vos ya... El mejor esclavo siempre fue y será el que se cree libre. El que se sabe esclavo va a buscar la manera de rajar, ¿no? De salvarse, ¿no? O de matarse, como hacían los negros, los esclavos negros, siglos atrás. Después el capital fue perfeccionando la esclavitud. Ahora la esclavitud que ha logrado el capitalismo es mucho más eficiente. Antes los esclavos negros se le morían a los 35 años.
Ahora ahora te puedes jubilar a los 80 encima. Claro. Te que laburar hasta dan los un poquito 80. más. Sí. Seguís laburando. Y te morís en el laburo, ¿no? Te sacan hasta la última gota ahora. Y entonces te decía, puede calar muy hondo la ideología, porque han mejorado los mecanismos para vendértela, ¿no? Mientras en regímenes anteriores de dominación, el dominado se sabía dominado, ¿no? Y entonces estaba siempre buscando la manera de zafar, ¿no? Pero en este nuevo régimen de dominación que el filósofo Byung-Chul Han deben llamar la infocracia, ¿no? Dice, el sujeto se cree libre, ¿no? Se cree autónomo, ¿no? No sé, publicando las cosas que está posteando en el coso, ¿no? Se cree que a él se le ocurrió, ¿no? Y que él es libre y autónomo. Entonces, la esclavitud está garantizada, ¿no? Si el esclavo se cree libre, ¿no?, la esclavitud está asegurada. Así que, bueno, es así de bravo el panorama. Bueno, cuando empezamos a hablar, vos me decías, están los lacanianos, están los freudianos. ¿Qué hizo Carl Gustav Jung? Se plantó en el medio, porque viste que salió toda una ola de que Jung hablaba de otras cuestiones que trascendían lo que le había enseñado Freud, o lo que podría haber llegado a interpretar Lacan. ¿Qué hizo? Mira, Carl Gustav Jung era un psiquiatra suizo, católico, que muy inteligente y fachero encima. Y entonces Freud, cuando lo vio, dijo, Freud estaba desesperado buscando discípulos, porque sabía que ese momento se le iba a terminar el hilo del carretel y bueno, iba a pasar de la guitarra al arpa. Y quería dejar Freud un negocio andando, pero no solo un negocio, ese negocio también por ahí bajarle el precio. Freud quería que eso que él había inventado no muera con él, que continúe. Entonces Freud en vida estaba como loco buscando discípulos. El tema es que se le acercaban todos judíos, y Freud sabía que los judíos no iban a poder llegar muy lejos. Freud mismo lo era y bueno, y lo padeció, fue perseguido. Y entonces cuando aparece Jung, que era inteligente, psiquiatra, católico, suizo, pero Freud nunca logró ponerse muy de acuerdo con Jung. Siempre Freud lo seducía y Jung lo seguía, pero nunca se terminó Freud de enamorar de Jung. Siempre lo tuvo medio bajo sospecha. No era un discípulo fiel como otros que Freud tenía, como Sándor Ferenczi, que era húngaro, bueno. Y efectivamente, eso empezó a romperse indudablemente por lo que cuentan las biografías en un viaje que hicieron juntos a Estados Unidos en 1909. Los invitan tanto a Freud como Jung a dar una serie de conferencias en la Clark University en Worcester, Massachusetts. Los invita Stanley Hall, que era el presidente de la Clark University, y lo tientan a Freud. Freud odiaba a Estados Unidos, pero lo tientan con una medalla, le daban un reconocimiento, un premio internacional que Freud no había recibido ninguno. Entonces Freud se dejó tentar como un chico y fue a traer la medalla a Estados Unidos. Y fue con Jung en el barco y con otro, con Sándor Ferenczi, que era su visir, su delfín. Freud le decía, hijo mío, le ponía las cartas, ¿no? A Ferenczi sí lo quería de verdad. Y con Jung tenían siempre rispideces, se cuentan en la biografía. Y Freud tuvo algún que otro desmayo histérico con Jung. El viejo se desmayaba, ¿no? Le agarraba la lipotimia cuando se ponía nervioso. Sí, cuando se ponía nervioso y se desmayaba. Y Gas Herrero, cuchillo de palo. Claro. Era un lindo en vez de respirar y pensarlo, meditarlo, no. Y ponerse la crema del amor propio. Claro. Y bueno, y empiezan a romper con Jung a partir de ese viaje a Estados Unidos en 1909. Y en 1912 es el certificado de defunción de la relación de Freud y Jung como amigo y discípulo. Después Jung toma el camino que indudablemente iba a tomar. Jung terminó trabajando para Hitler para el nacionalsocialismo. Era un funcionario del nacionalsocialismo en los años 30. Después rompieron relación Freud y Jung, no tuvieron más relación. Las diferencias teóricas son muchas, no me quiero poner denso con eso, pero no digo, porque fue muy reivindicado y sigue siendo muy reivindicado por una
a ver, una parte de lo que hoy es esto que hablamos, ¿no? Lo del amor propio, la cremita del amor propio, Sí. y esto de las revelaciones de los sueños, ¿viste? Que todo tiene una interpretación. Si bien Freud tenía una interpretación de todo lo que es simbólico, es como que Jung se fue un poco más allá, ¿no? Claro, pero Jung con los sueños, él tiene todo un sistema de símbolos para interpretar los sueños. Freud lo que hace con la interpretación de los sueños es muy interesante la noción de interpretación en psicoanálisis, porque se presta mucho a confusión. O sea que el psicoanalista no interpreta. Justamente el psicoanalista es el que puede parar de interpretar. El neurótico es el que interpreta todo el tiempo. El neurótico es el que está produciendo sentidos todo el tiempo. Vos me mirás así, Osvaldo, porque seguro estás aburrido, porque querés que termine, porque yo digo, no. Entonces, estamos siempre produciendo fantasías, interpretaciones, a veces más o menos delirantes. Freud decía que la neurosis es una compulsión de asociar. Y el psicoanalista, dice Freud, es el que puede parar de interpretar autoritariamente, con el terrorismo de su fantasma, y alojar las interpretaciones de otro. Entonces las interpretaciones en psicoanálisis son consensuadas, es un trabajo que realizamos en conjunto, el trabajo de interpretación entre analista y analizante. No es que el analista es un intérprete, porque entonces se estaría autoproclamando como el amo de la significación. Yo sé sobre lo que vos querés decir, ni vos sabés qué querés decir, pero yo sí. ¿No? Sería una cosa autoritaria y delirante ser yo el intérprete, ¿no?, de tus sueños. Claro. Freud dice en la apertura de la interpretación de los sueños, arranca el libro diciendo, bueno, desde luego no soy el primero en interesarse en la interpretación de los sueños, una práctica milenaria, y arma Freud una especie de catálogo mínimo. Dice, hay 3 grandes grupos de la interpretación de los sueños: la de los filósofos, que viene de siglos y siglos; la de los científicos, fundamentalmente médicos, que también se han dedicado a interpretar los sueños; y la de la cultura popular, dice Freud. Y esa es la que a nosotros más nos interesa, porque el psicoanálisis debe orientarse por las necesidades del pueblo. Entonces dice Freud, nosotros tenemos que prestar atención a la intuición popular, a la cultura popular, al pueblo. Y eso quiere decir dialogar con, ¿no? Porque el psicoanálisis se orienta por las necesidades del pueblo. Entonces Freud plantea una cuestión de... Mazzotta lo dice así, de manera... Mazzotta hace tanto esfuerzo por ser claro que a veces propone ejemplos que el mismo Mazzotta decía, no se hagan ilusiones con los ejemplos, pero bueno, no hay que dejar de darlos, porque a los fines de... si vos soñás con un viejo barudo, Freud te invitaría a asociar quién es ese viejo barudo, y probablemente lleguemos a la conclusión de que era tu padre. Jung, lo dice Mazzotta un poco peyorativamente, porque los lacanianos y los freudianos no lo queremos a Jung. Jung saca el catálogo, busca y dice viejo barudo, Dios, soñaste con Dios. Claro, ¿no? Ya está. Entonces Jung tiene esa cosa facilitada, del mismo modo que Jung decía que la sexualidad infantil es una construcción a posteriori desde el adulto. Entonces nos saca el quilombo de la sexualidad infantil en el que nos había metido Freud, porque Freud dice, el niño no es ningún santito, es un cochino, es un perverso polimorfo que goza a troche y moche, ¿no? Y que recién después se le van a construir ciertos diques anímicos que van a permitir darle cierto cauce a ese empuje a la satisfacción al cual el niño le da rienda suelta. Entonces, la sexualidad infantil es un quilombo porque el niño era un santo antes de Freud. Y Jung lo vuelve santo, ¿no? Porque niega el descubrimiento que hace Freud de la sexualidad en la infancia. Por eso Jung también es tan querido, porque nos dice cosas que son mucho más amables para la estática fantasmática del neurótico que quiere creerse bueno y santo, como los nazis para los cuales terminó trabajando. ¿Cuánto hay de este discurso que anda por allí, también dando vueltas, que dice, bueno, no, si es algo que vos tenés, es algo que te pasó en la infancia y que te quedó, ¿no? ¿Se transmuta eso en comportamientos actuales? ¿Tiene mucho que ver, tiene poco que ver? ¿Es válido ese discurso? A los psicoanalistas nos interesa el pasado, pero solo en la medida en que representa un obstáculo para el porvenir. No tenemos un gusto especial por las memorias ni los recuerdos de infancia.
Eso es algo que ha inventado el psicoanálisis norteamericano, la interpretación que hicieron los yanquis de Freud. Le dieron un valor al trauma como que fue un evento de la infancia que dejó marcas imborrables. Los psicoanalistas de verdad, porque Lacan diferenciaba el psicoanálisis verdadero y el falso, ¿no? Le decía que la psicoterapia de los norteamericanos es psicoanálisis falso, decía Lacan. El psicoanálisis verdadero, según Lacan, no le interesa el pasado, le interesa el porvenir. Porque vos no venís a un psicoanálisis a recuperar nada que hayas perdido en el pasado. Eso tiene que ver más con la lógica de la terapia. La terapia, como la terapia, viste, viene de la medicina el término. Y claro, es para recuperar un equilibrio ideal que se perdió, ¿no? Claro. En el organismo, viste, hay un equilibrio de valores. Como el homeostático, pero trasladado a la psicología. Claro, como la homeostasis del organismo, tanto glóbulo rojo, tanto blanco, tanta presión, tanta temperatura, etcétera, tanta azúcar en sangre, etcétera, etcétera. Se alteran los valores. Entonces una terapia es para un tratamiento para recuperar ese equilibrio ideal que se alteró. Un psicoanálisis, por empezar, no tiene ningún equilibrio ideal, no tiene ningún equilibrio en el horizonte. Y tampoco para recuperar nada que se haya perdido. Es para que alguien se invente algo que nunca antes había existido para su vida. Por eso apunta al porvenir el psicoanálisis. Claro. Ahora, muchas veces, en ese intento de construirse un porvenir deseable, el analizante empieza a nombrar cierto obstáculo que tiene que ver con su historia. Encuentra los obstáculos para su porvenir en su historia. Es ahí donde nos interesa, donde tiene un valor para la práctica analítica, el recuerdo, la repetición. O mejor dicho, pasar de la repetición al recuerdo, diría Freud. Porque cuando estás en la repetición, no estás en el recuerdo. Cuando estás en el recuerdo, estás ya en la elaboración. Ya podés quizá hacer algo con la repetición, reelaborarla, ¿no? Por la vía de ganar con lo simbólico sobre lo real de la repetición, podemos decir. Y ahí volvemos al tema de esto que yo te decía, ¿no? De la genialidad, que lo que le pasa a otro por ahí no es tan importante como lo que me pasa a mí. Hay mucha gente que dice, no, porque yo tengo un trauma de chiquito que me pasó, que a mí me dejaban solo, entonces yo tengo todo un trauma, pero no pueden llegar a reconocer que a lo mejor la persona que comete un delito, yo siempre digo el ladrón de manzanas porque es el delito más torpe que hay, pero no pueden llegar a reconocer que esa persona que comete un delito tuvo a lo mejor la madre que laburó en la calle, el padre que se emborrachaba, que vivía en la última miseria, que no tenía ni baño. Entonces se puede reconocer eso que yo digo, y a mí porque a lo mejor me gustaba el dulce de leche y no me lo dieron, y no puedo reconocer que a otra persona le faltó todo, y que hoy no puede reconstruir a futuro lo mismo que estoy construyendo yo. Digo, hay una falta de paralelismo entre lo que son las diferencias. Que vos sos Chinaki porque naciste en tu cuna y yo soy Noval porque nací en la mía. Y así como nosotros nacimos acá, hay otra gente que nació en otro lugar que no tuvo las mismas oportunidades. Digo, ¿cuánto hay de psicológico en todo eso? Y cómo se llega a esa manera de ningunear al otro. Ajá. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes en lo que planteas. Por un lado, el discurso del individualismo borra las singularidades, porque singularidad no es sinónimo de individualismo. Diría incluso lo contrario, porque la singularidad tiene que ver con el registro de que las condiciones que nos determinan a cada uno, a cada una, son particulares, que no nacemos todos con las mismas posibilidades ni con las mismas condiciones, y que por lo tanto no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? El discurso, la lógica de lo privado, de las minorías, siempre tiene que ver con igualar, es decir, con borrar aquellas condiciones que nos diferencian y que nos hacen singulares. Y nadie elige dónde nacer, si nacer en Puerto Norte o en una villa miseria, si tener un padre estanciero o un padre taxista. Entonces, la lógica de lo privado borra, ¿no?, esas diferencias en pos de la eficiencia y de la eficacia productiva, ¿no? Es que borra las singularidades, ¿no?
y promueve, ¿no?, esto del igualismo, ¿no? Todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? El discurso de la meritocracia. Después hay otra cosa que está en juego, en lo que vos planteabas, que es esto de la victimización, ¿no? Yo porque de chiquito, ¿no?, tuve trauma o me dejaban solito, etcétera. Siempre que alguien se victimiza, prepara el culo. Porque siempre el mal se hace desde la victimización. Te va a cagar seguro por algo. O sea, te va a cagar, te va a cagar. Te está preparando. Siempre, si alguien se victimiza, sí, te está barnizando el orto, te lo está envaselinando, ¿no? Siempre el mal se ejerce desde el discurso de la victimización. Una víctima no se victimiza. Lo padece directamente. Una víctima lo último que hace es victimizarse. Es más, intenta disimular su condición. No está promoviendo los cuatro vientos. Sí, o quizás no lo advierte, ¿no? O quizás no lo advierte, o bueno, lo vive con coraje. Sí, si es necesario lo comunica, desde luego, por supuesto, para reclamar por sus derechos y organizarse, desde luego. Pero eso no es victimizarse, reclamar por los derechos y marchar. No. Victimizarse es pronunciarse desde una plataforma de denunciación donde vos escuchás el mal por venir, ¿no? Y después hay otra cosa también que yo escuchaba con el planteo que vos hacías, que es esto de que uno al otro tiende a verlo más entero que a uno. En el sentido, y es por esa vía que a veces se toma la senda de la envidia. Porque a todos nos falta satisfacción. Pensé que hasta a los Rolling Stones le faltaba satisfaction. ¿Cómo no te va a faltar a vos? Claro, hasta aquí tenés Richard. todo. Tenés guita, mina, mina, va a faltar a mí, fama. ¿no? Y entonces estamos siempre buscando esa satisfacción que nos falta. Freud dice que los humanos estamos siempre buscando dos cosas: satisfacción y sentido. Entonces, y tratamos de conseguir las dos juntas, ¿no? Entonces estamos produciendo interpretaciones que de algún modo nos produzcan alguna satisfacción. Entonces muchas veces interpretábamos que esa satisfacción que a mí me falta, me la robó el vecino. La tiene el otro. Mira el otro qué fácil que la tiene. Yo tuve un trauma de chiquito y nació en una cuna de oro, ¿no? Y a veces no nació en una cuna de oro. A veces se rompió el culo laburando el vecino, ¿viste? O a veces nació en una cuna de oro, pero eso no le garantiza tener esa satisfacción que a vos te Capaz falta. que es un buen tipo y todo. Exactamente. No tiene nada que ver. Claro. Claro. Pero la envidia es suponer que esa satisfacción excesiva que yo le supongo al otro es proporcional a la que a mí me falta. Entonces, por la vía de la envidia, deseo que el otro deje de tener aquello que yo supongo le da ese goce, ese plus de goce que a mí me falta. Siempre los discursos de la segregación y el racismo le suponen al otro un goce excesivo, ¿no? Lacan dice, el racismo no es un problema con el color de piel del otro, es odio al goce del otro, un goce que se le supone en exceso, proporcional al que a mí me falta. El homofóbico fantasea que el gay vive en la promiscuidad y en la festichola y que está agarchando todo el día, vive en una película porno, ¿viste? Viene el plomero a cambiarle un cuerito de la canilla y se pone a agarchar arriba de la mesada y están siempre de fiesta, ¿no? Del mismo modo que el clase media fantasea que los pobres también viven tomando vino con priti, de joda, en la timba, ¿no? Que no laburan, que se le va la guita de los planes por la canaleta del juego y de la droga, como dijo el nefasto, ¿te acordás de la UCR? Y que no pagan nada. Además. Y que no pagan nada, y que viven con los planes. Los planes la ponen acá. ¿Qué te pensás? Que se van a las Bahamas con la plata de los planes. Sí, la ponen a circular cuando les ofreces muchas veces cambiar, decís, bueno, andate vos a la villa y dejale todas tus comodidades al otro, te dicen que no. No, está bien, Osvaldo, tenés razón, listo. Bueno, un poco fue lo que planteaba la película del mendigo millonario, ¿no? No sé si la recordás con Eddie Murphy. Bueno, Eddie Murphy era un mendigo. Ajá. Y un experimento que tienen dos tipos, le dicen, bueno, vamos a hacerlo rico, a ver cómo reacciona. Y el negro tenía después un arroz, se hacía, ¿viste? Se hacía el multimillonario.
hasta que después entra en razón de que en realidad era guita nada más lo que tenía. Y lo que él tenía dentro plata falsa era. Claro, plata falsa. Lo que él tenía en realidad era otra cosa. Bueno, pero era como una fábula, ¿no? El que había sido rico, que era pariente de estos dos, Ajá. iba a la extrema pobreza. Y se relaciona con una prostituta, empieza a tener calle, lo que decimos nosotros calle. Bueno, pasa eso, ¿no? Que muchas veces la condición que uno tiene es como que te elevás, ¿no? Y empezás a mirar por encima del hombro al otro. Y es la cuestión material, pero lo que en realidad vos tenés que, es lo tuyo, lo que realmente vale. ¿Cuánto hay de lo psicológico en eso y cómo se derrumba? Digo, ¿se derrumba cuando te sacan la guita o se derrumba cuando realmente te enfrentás a tus propios y verdaderos valores? Qué interesante. Yo eso se lo escuché a un psicoanalista de acá, Rosarino, Ángel Fernández. Él le escuché por primera vez esta distinción entre la plata verdadera y la plata falsa. Y me gustó mucho. Después también lo leí en una novela que de Carlos Bernatec, que se pone a fabricar billetes falsos. Y entonces un personaje le dice al otro, ¿pero qué? Lo están invitando al negocio, más que nada para que ponga la cara, para cagarlo, al otro para que haga circular los billetes falsos. Dice, ¿por qué vamos a fabricar plata falsa? Dice, toda la plata es falsa. ¿Qué te pensás? La que te paga vos el Estado, que es verdadera, ese papel pintado. Esta al menos la hace un artista. Porque claro. hacía los billetes era un viejo, un artista plástico. La plata es falsa. Entonces está bueno esto que vos planteás, de vértela vos con lo que realmente vale para vos, que vos digas dónde está la plata verdadera para vos. Y está bueno lo que planteas de la película, porque uno a veces compra el cuento de que la plata verdadera es esa que me venden, y uno siempre está creyendo que el goce está en otro lado, entonces está creyendo que el pobre cree que envidia al rico, porque no tiene que laburar como él, y el rico muchas veces, es difícil de entender esto, para los pobres, no para la clase trabajadora. Pero el rico a veces tiene un problema muy grande también, y es que no tiene el apetito necesario para vérselas con lo que realmente vale, para laburar de verdad y para producir plata verdadera. A veces la plata falsa que tiene el rico no le permite ese apetito necesario para salir a inventarse una vida con otros. Yo he tenido amigos ricos que yo me he dado cuenta que no tenían apetito. Y estaban ahí, se quedaban ahí, y cuando tenían la posibilidad de armar algo lo descuidaban porque estaban acostumbrados que cuando rompían los juguetes le traían otro enseguida, ¿no? Y entonces también a veces el rico, por eso él fantasea que está de fiesta el pobre, porque sabe que hay un goce que se le escapa. El tema de la trampa es suponer que lo tiene el otro. El otro tendrá algún goce que se puede inventar, pero no el tuyo, no el que a vos te falta. Entonces está bueno que cada uno se las vea, como dice Charlie, con su propio defecto. Este defecto viene de déficit, de falta. Que cada uno se las vea con lo que a vos te falta, ¿no? Que no compres el cuento de la publicidad, de la propaganda, ¿viste? Como dice Charlie, si te es una nariz muy grande, no la escondas. Fíjate qué puedes hacer vos con ella, ¿no? ¿Qué te falta a vos? ¿Qué puedes hacer vos con tu condición de clase, ¿no? Con tu historia, con las condiciones que te tocaron, con el lugar donde naciste, con la historia que te tocó? Fíjate vos qué tenés y sobre todo, qué te falta. Y bancalo. Hacé de eso el soporte de tu vida. Hacete vos soporte de tu vida. Soportala apoyándote en aquello que es tu condición también singular, ¿no? La singularidad es aquello que te permite a vos alguna articulación posible con los otros. Charlie, cuando vacate ese defecto, lo que está diciendo justamente es a partir de tu defecto, a partir de aquello que te falta, es que te puedes hacer un lugar en el otro. Si lo borrás y lo negás, lo escondés bajo la alfombra del yo. Freud decía que el yo es una alfombra, una superficie, donde borramos todo aquello, ¿no? Esos demonios, esas oscuridades que nos habitan, en pos de ser un humano normal, como dice Charlie. Viste que Charlie dice, no presumas más de ser un humano normal, no te hagas más el gil que el defecto te nombra, ¿no? Te vas a volver innombrable, te vas a volver un normal, ¿no? Vas a integrar la masa anónima del mundo y vas a desaparecer. Chinaski, muchísimas gracias. Gracias a vos, Valdo.
Y a todo el equipo. Y te hacemos... No sé si puedo nombrar a toda esta gente, porque como no la nombramos, pero tenés tanta gente acá laburando, tan divina, yo le agradezco un montón de acá. gente. Yo siempre digo lo mismo. Vos sabés que nuestro operador estrella, de apellido Towson. Ajá. Si gritas pidiendo verdad en lugar de auxilio, si te comprometes con un valor que no estás seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para redimirlo, entonces es rock and roll. Vamos. Gracias. Gracias, Valo. Break!